En el nombre de Jesús, vamos a comenzar en esta noche nuestro estudio en la epístola a los Efesios, continuando lo que veníamos escuchando hasta ahora. Y vamos a leer desde el verso 4 al 6, capítulo 1, versículo 4 al 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bueno, hemos visto que dice el verso 4, dice, según nos escogió él, dice, antes de la fundación del mundo, en la presencia de Dios. ¿Y por qué la presencia? Él nos vio ya santos, porque fue antes de la fundación del mundo. Él ya en su presencia, él ya vio su creación. Y dice, y nos vio santo y sin mancha en Cristo, en Cristo. Vemos el verso 11 de este mismo capítulo. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vemos acá, dice que él nos predestinó. Y bueno, muchos malentienden esta parte. Dice que algunos somos predestinados para ser salvos y otros para ser condenados. No, hermanos, realmente entramos dentro de esa predestinación una vez que aceptamos a Cristo, porque si no, no sería verdad aquel versículo tan conocido del corazón de la Biblia, la cual dice que de tal manera amó a Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Y aquellos que no entienden, porque no todos tienen la revelación, dicen que algunos son predestinados para perdición y otros para salvación. Bueno, acá nos muestra que Dios nos dio siempre en Cristo. Hermano, aquel que realmente acepta a Cristo, entra dentro de esta predestinación y es realmente un causal de poder ocupar todo lo que está preparado para nosotros. El verso 4 dice que nos escogió en él, y así provisionalmente, o sea que él no nos ve así. En griego esta palabra se traduce kata y significa conforme. Y esto ocurre 7 veces en este capítulo. Vemos el versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles que están en Éfeso. Dice, por la voluntad de Dios. Dios quedó conforme porque se cumplió su voluntad. Y como dije, el verso 1 dice así, luego el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y vemos el verso 6.
Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Vemos acá que siempre es en Cristo. Y seguimos con el verso 10. Y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así en las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice de reunir todas las cosas en Cristo. El verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, siendo predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él, ¿en quién? En Cristo. Solo en Cristo. El verso 12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Cristo. Y el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vemos acá como todo fue hecho en Cristo. Hermanos, todo lo tenemos a través del Señor y en el Señor. El Señor vino y sacrificó al Padre a través de su sangre derramada. El verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos aquí que dice que el Padre nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y no porque nadie le impuso, sino que de Él, del puro afecto de su voluntad, podemos por un momento detenernos a mirar, ¿qué hice yo para merecer esto? Realmente nada, hermano. Podemos contestarnos a sí mismos, nada hicimos. Éramos reos de condenar. No había esperanza para nosotros. Nada había bueno en nosotros, ni había esperanza. Pero a través de Jesucristo. El verso 5 dice que es por el amor a su Hijo, que fue tan obediente a su Padre, mediante que Él fue obediente a su Padre. Él consiguió e hizo todo esto para nosotros. Vamos a ver un poquito, un pasaje en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Verso 30 y 31. Dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mi delicia, dice, son con los hijos de los hombres. Y el verso 30 dice, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Hermano, si nos ponemos a pensar un poquito, ¿qué será que nos dio a nosotros de bueno? Realmente, hermano, cuando nosotros nos ponemos delante de Dios y somos sinceros, nosotros decimos no había nada bueno, pero dice que era su delicia, de día en día, dice. Y después dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra. ¿Y cuál es la parte habitable que tenemos nosotros? La vida de Cristo en nosotros. Otra cosa no hay. Por eso es que hemos leído que todo es en Él, y por Él, y para Él. Vamos a ver
una explicación en Hebreos capítulo 2, la epístola a los Hebreos en el capítulo 2 y el versículo 10 y 11. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Fíjese, hermano, ¿qué es lo que Dios está haciendo aquí? Esto no significa que Dios rechazó a algunos arbitrariamente y eligió a otros. No, independientemente de su voluntad, pues Él no elige a nadie en la vieja creación o en el primer Adán, mas Él eligió una nueva creación en Cristo. En Cristo somos elegidos a través de la nueva creación. Y todo aquel que ha creído entró en la línea de la nueva creación. Por la fe, solamente por la fe en Jesús. Y en esto vemos que Dios nos ha bendecido en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús, según su elección de una nueva creación. Vamos a ver un poquito en el verso 3 y 4 que ya habíamos leído la semana pasada. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué tremendo, hermano, esto que ha sucedido con nosotros. Pues, como dije, Él no elige a nadie, sino solamente en la nueva creación. Y en esto vemos que Dios nos ha bendecido, siempre en su Hijo Jesucristo, según su elección. Hermanos, si observamos con atención, veremos la medida sobresaliente de nuestra riqueza, hermano. Tenemos riqueza en haber creído en el Señor. Y el gozo invencible es según el soberano y sobresaliente amor de Dios. Así nos amó, así Él nos eligió, allá atrás, en el tiempo, antes que el mundo estuviese, y aunque el mundo enfermo por la maldita intervención del diablo, nosotros sabemos que Él había creado algo muy sano. Pero el enemigo vino e hizo desastre cuando fue echado a la tierra. Y eso lo encontramos en Génesis, capítulo 1 y el versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermano, compare con Isaías 45, 18. El libro de Isaías 45, el verso 18. Vamos a ir un poquito a la profecía, al profeta Isaías. Allí vamos a ver. Dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios y el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Yo soy Jehová y no hay otro. Él es el yo soy, hermano. Él es el soberano, el poderoso, el creador de los cielos y la tierra. Y el verso 19 también podemos leer. Y dice, no hablé en secreto
en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis, yo soy Jehová, que hablo justicia y que anuncio rectitud. Ve, hermano, este mundo fue creado en perfección en el principio de la creación, pero vino Satanás y atacó la creación de Dios, desordenándolo todo. Y aún así siguió después. En el verso 4 vemos y vamos a ver de allá de Génesis capítulo 1, en el verso 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dice que siguió trabajando nuestro Dios. Siguió trabajando y separando la luz del azote de las tinieblas. Y así hace Dios. Va contemplando su obra. Verso 25. Verso 25 de este mismo capítulo. Dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Vemos acá que Dios va contemplando su obra. Dios va mirando su obra, su trabajo de cada día. Él no es que hizo y bueno, y así es, Él se sentó y contempló. ¿Y cuánto se habrá gustado de volver a ordenar todo? Y así hace con el ser humano aquel que acepta a Cristo. Es un desorden, pero Él comienza a ordenar. Cuando la vida de Cristo, la luz entra a nuestra vida, Él comienza a ordenar. El verso 26, acá viene cuando Dios comienza a planear la creación del hombre. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en la bestia, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos acá, hermanos, cómo Dios comienza a hablar con sus compañeros. ¿Y quién estaba allí? Recién leímos allí en Proverbios. Dice, con él estaba yo, dice. Con él estaba yo, dice. Y bueno, él dijo, hagamos, no dijo haré, hagamos al hombre a nuestra imagen, a la imagen del Padre, a la imagen del Hijo y a la imagen del Espíritu Santo que estaba entre ellos. Hermano, él estaba allí formando esa Trinidad gloriosa y consultando con ellos. El verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Vemos acá, hermano, usted se va a preguntar y va a decir, ¿cómo varón y hembra? ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios ya estaba formar una mujer para este varón, el primer Adán. Para el primer Adán. Por eso dice, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Vemos acá cómo Dios está obrando, cómo Dios está trabajando y cómo Dios está haciendo. Y creó al hombre y lo bendijo. ¿Y dónde dice eso? Versículo 28 al 30. Dice, y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad y sojuzgad y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer.
y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Vemos que Dios está ordenándolo todo, y nada le dejó para que creara al hombre. ¿Por qué? Porque la provisión debía ser completa y aún hoy es completa. Hermanos, si nosotros no gozamos la provisión completa, es porque todavía no conocemos, hermano, que el Señor nos proveyó todo. Él es el proveedor, hermano, Él es el proveedor. La provisión es de Dios, de solo Él, aleluya, podemos decir, hermano, gozándonos. El hombre no puede decir yo hice esto, el hombre no hizo nada, el hombre allí fue creado por Dios y Dios lo puso en un lugar donde todo le fue dado. Y vemos y seguimos en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y el verso 10, el verso 11. Y juramentó, no, perdón, estoy leyendo mal. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y lo santificó. Y Éxodo 31, verso 17. Vamos a ver un poquito. Y habló: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Hermano, y a nosotros nos dio un reposo también. ¿Y cuál es el reposo? De haber, hermano, conocido este mensaje de la gracia, que está con toda la provisión. Y en el mensaje de la gracia y en toda la provisión tenemos reposo. Tenemos reposo. Él trabajó 6 días y el 7º, hermano, Él descansó y aún nos hizo a nosotros también. Vemos el Salmo 100, el verso 3. Salmo 100, el verso 3. Dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Fíjese, Él nos hizo a nosotros. A veces el hombre es tan orgulloso y dice: yo hice esto y yo hice aquello. No, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos proveyó todas las cosas. Pues, hermano, esto con toda autoridad. Y el apóstol Pablo nos hace ver en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. La epístola a los Efesios. Y el versículo 10. Dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya las preparó para que nosotros fuéramos por un camino conocido. Dios nos creó, nos modeló en su presencia, mirando a su Hijo. Mirando a su Hijo, no por obras de un hombre, sino en la mente de Dios, antes de la fundación del mundo. Efesios 1, versículo 4. Dice: según nos escogió en Él, en Cristo, en el modelo perfecto, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos
y sin mancha delante de él. Vemos aquí, como dije, no por obras de un hombre, sino en la mente de Dios, antes de la fundación del mundo. Dios en su mente ya lo había ejecutado, habiendo creado al hombre santo y sin mancha, es decir, sin pecado, sin pecado. Y a veces podemos decir, ¿cómo será esto? ¿Y cómo será? ¿Será que va a poder hacerlo? Podemos decir sí, con toda autoridad. Entonces el hombre se encuentra con su vieja creación y allí comienza a dudar y dice, no, porque yo tengo esto y tengo aquello. Esto es lo que el apóstol Pablo nos muestra en Romanos capítulo 7. Vamos a ir a Romanos. Vemos que el apóstol se encontró con esto. Pero gracias a Dios que el apóstol tuvo la revelación de cómo era lo que Dios iba a operar en nosotros. El capítulo 7 de Romanos, desde el verso 14. Porque sabemos, dice, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y a veces, hermano, esto nos desanima cuando nos miramos a nosotros mismos y religiosamente queremos abandonar las cosas. Pero fíjese lo que el apóstol dice del verso 15 hasta el 21. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Había una pelea entre la nueva y la vieja creación. Había una pelea y él no entendía mucho eso. Y si lo que no quiero esto hago, pruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Está hablando bajo el antiguo marido, la carne. Ese siempre está reclamando su lugar. Es como cuando hay una pareja que se separa y quiere la esposa, ¿no? Reanudar con un nuevo matrimonio, y el marido antiguo siempre dice, pero si yo fui tu marido, ¿por qué te vas a entregar a él? Bueno, así la carne nos hace a nosotros. Y Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, no el hacerlo. Dice que el querer bien, bueno, esta es lo del nuevo marido. El nuevo marido le lleva a hacer el bien. Así lo declaran los hermanos antiguos. Dice que es una pelea continua. Y el verso 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En mí. El verso 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Vemos acá, hermano, cómo el apóstol Pablo encontró. Y él nos dice que él se deleita, dice, en la nueva ley, de la nueva creación. Él se deleita en la ley de Dios. Pero, ¿qué le pasa? Vemos otra vez que él declara esto en el verso 23. El verso 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en su cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi cuerpo, en mi carne, podría decir. Vemos acá, él anhelaba, en su mente él anhelaba agradar a Dios, pero vemos que la vieja creación siempre agazapara allí, oponiéndose a los designios de Dios. Y así es la lucha continua que tiene el santo,
hacia la lucha continua que tiene el santo, hasta que aprende a descansar en el Señor. Pero para esto tiene que hacer lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el verso 24, él da un grito de socorro. Él pide socorro. ¿A quién? Al Todopoderoso, a aquel que un día dio su vida por él. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, de mí mismo. De mí mismo. Vemos, como dije, que siempre la carne se está oponiendo a la nueva creación, a la nueva creación. Él por eso da este grito. Pero vemos al apóstol Pablo, como él realmente fue a la fuente y pide ayuda, socorro, de cómo él se ve. Él se ve un miserable. Hermano, y estuve buscando en el diccionario la palabra miserable. Es tremendo, hermano. Y así se vio él. Y así somos nosotros, hermano. Así somos nosotros. Miserable significa desdichado, infeliz, un mezquino, un avaro, un canalla, un perverso. Todo esto estaba escondido en el apóstol, en la carne del apóstol, y en la suya y en la mía. Hermano, nosotros no somos distintos, pero tenemos que hacer lo que hizo el apóstol. Él dice que él fue a la fuente. Él le reclamó al Dios todo soberano, todopoderoso. Y fíjense que él encontró la victoria. El verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, más con la carne a la ley del pecado. El Espíritu Santo le reveló esto a Pablo y ya no se sintió miserable. Él vio que tenía una salida. Él vio que él tenía una salida. Y bueno, como dije, el apóstol fue el Señor y el ayudador en toda. Él no trató de cubrirse ni justificarse y decir, bueno, mi carne me vence, más fuerte que yo. Él se fue y le declaró al Señor lo que él veía en él. Él le declara al Señor cómo se ve un miserable, pero él no se quedó allí lamentándose, sino que siguió adelante a la victoria, porque él vio la victoria y vio la libertad. Y esto es lo que dice Efesios 1:4. Volvemos a Efesios. Pablo vio la victoria, hermano, y usted y yo también podemos ver la victoria en Cristo. En Cristo tenemos la victoria de todo. No hay por qué lamentar ni detenernos en el camino. Dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos, dice, santos y sin mancha delante de él. Santos y sin mancha delante de él. Y como dije, al tener la victoria, y el Padre le mira y le ve así. Y esto es lo que realmente él vio. En Cristo el Padre nos ve santos y sin mancha. Y el verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y no queda ahí, no queda solamente ahí. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, para mostrar lo que la gracia hace en cada uno de nosotros, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Hermano, qué privilegio tenemos en este mensaje. Qué privilegio tenemos, hermano, en Cristo, hermano.
todo a través de Cristo y de su glorioso sacrificio allí en la cruz. Hasta aquí la palabra del Señor.